Estaba en el estudio de televisión, rodeado de luces brillantes y un bullicio constante. El aire estaba impregnado de la energía típica que precedía a una transmisión en vivo. Con una mano revisaba sus notas, mientras que con la otra ajustaba su corbata. Era un ritual que había llevado a cabo innumerables veces, pero hoy algo en su interior le decía que era un día especial. La noticia que iba a presentar tenía el potencial de hacer temblar los cimientos de la política española, y eso lo llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. «Vamos, Javier, hoy es tu día». Laura, su colega y amiga, se acercó a él con una sonrisa alentadora. Tenía la habilidad de iluminar cualquier habitación con su energía positiva. Esa historia sobre el escándalo político va a ser un gran éxito. La gente necesita saber la verdad. Javier sonrió, aunque la preocupación comenzaba a asomarse en su mente. «Gracias, Laura. Pero, ¿y si no es suficiente? Hay mucha presión en este trabajo. Si me equivoco, podría costarme». Laura frunció el ceño acercándose un poco más. «Escucha, has trabajado duro para llegar hasta aquí. Tienes un talento excepcional y lo sabes. Hoy brillarás. Solo recuerda lo que siempre te digo. La verdad es tu mejor aliada». Las palabras de Laura resonaron en su mente mientras se dirigía al set. El director del canal, un hombre de mediana edad con una actitud autoritaria, le lanzó una mirada de aprobación al entrar. «Javier, tienes entre manos una historia explosiva. Hazlo bien, y esto podría abrirte muchas puertas», le dijo en voz baja, justo antes de que comenzara la transmisión. Javier se acomodó frente a la cámara, sintiendo cómo el frío metal del micrófono se posaba sobre su pecho. La luz roja se encendió, señalando que estaban en vivo. Su rostro se iluminó con una sonrisa profesional y comenzó a hablar, su voz resonando con confianza. «Buenas noches, España. Hoy les traemos una historia que pone en tela de juicio la integridad de nuestros líderes. Un escándalo político que involucra a figuras clave en el gobierno». Mientras hablaba, su mente se centraba en los detalles de la investigación que había hecho. El público podía sentir su pasión, y Javier lo sabía. La historia fluía de sus labios como un río caudaloso, y cada palabra era un golpe a la corrupción que había estado ocultándose tras las puertas cerradas del poder. Según nuestras fuentes, varios funcionarios han estado implicados en un esquema de sobornos y malversación de fondos públicos, continuó, viendo cómo la cámara capturaba cada matiz de su expresión. Este es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos permitir que la corrupción se infiltre en nuestras instituciones. A medida que su discurso avanzaba, Javier notó la mirada de admiración del director, quien asintió en aprobación. Sintiéndose invadido por una oleada de orgullo, se dio cuenta de que estaba haciendo lo que más amaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, una duda persistente comenzó a surgir. ¿Sería este su último reporte? La transmisión continuó, y Javier se sintió como un gladiador en la arena, luchando contra un sistema que parecía estar en su contra. Pero cuando el segmento llegó a su fin, un silencio inquietante se apoderó del estudio. El director, con una expresión sombría, se acercó rápidamente a su lado, interrumpiendo el ambiente festivo que había creado con su presentación. «Javier», comenzó el director, su voz baja y tensa, «necesitamos hablar. Esto es serio». El corazón de Javier se detuvo por un momento. «¿Qué sucede? Pensé que todo estaba bien». El director lo miró con frialdad. «No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad? Tu reportaje ha tocado un nervio sensible. La dirección ha decidido...» Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Decidido qué?». El director lo interrumpió levantando la mano. «Estás despedido. A partir de este momento, no eres más parte de este canal. Lo siento». Las palabras resonaron en su mente como un eco ensordecedor. Javier quedó atónito, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? No puede ser. Estoy en medio de una transmisión en vivo. ¡Esto no es justo!». Su voz se elevó, mezclando la rabia y la incredulidad. Los ojos de Laura se abrieron en shock,
y otros miembros del equipo comenzaron a murmurar, mirando la escena con asombro. «¡Javier, no!», gritó Laura, intentando interceder, pero Javier no podía escucharla. La confusión se apoderó de él mientras el director se alejaba, y su mente giraba en círculos. «¡Esto no es justo!», gritó nuevamente, su voz resonando en el estudio. Las cámaras seguían grabando, capturando cada segundo de su desesperación. «He trabajado duro, he dado todo por este canal. No me pueden hacer esto». El director se detuvo un momento, pero su mirada era fría y distante. «Es una decisión tomada. No hay vuelta atrás. Te comunicarán los detalles más tarde». Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La adrenalina lo mantenía en pie, pero las emociones comenzaban a asaltarlo. La incredulidad se transformó en furia, y su mente buscaba una respuesta, un sentido a toda esta locura. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? «Javier, cálmate». Laura se acercó, intentando sostenerlo. «No lo entiendes. Esto podría ser un complot. Hay rumores sobre alguien que quiere verte caer». Javier no podía pensar con claridad. La sensación de traición y desamparo era abrumadora. ¿Un complot? ¿Quién? ¿Por qué? Su voz temblaba mientras buscaba respuestas que parecían esquivas. Laura lo miró con preocupación, pero no tenía respuestas. «No lo sé, pero necesitas salir de aquí. La situación se vuelve cada vez más complicada». Javier asintió, sintiendo cómo la ira comenzaba a ceder ante el miedo. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito investigar. Necesito saber quién está detrás de esto». Mientras se alejaba del set, la realidad de su despido comenzaba a asentarse en su pecho. La verdad se había convertido en su única aliada, y estaba decidido a descubrir los secretos que se ocultaban tras la sombra de su inesperada caída. Javier se encontraba en el vestíbulo del canal, el eco de su despedida aún resonando en su mente. La confusión y la rabia se mezclaban con una sensación de impotencia. Laura se acercó a él, su rostro pálido y preocupado. «Javier, espera», dijo, intentando captar su atención. «¿Qué quieres, Laura? ¿Acaso hay algo que no sepa?», respondió Javier con un tono más áspero de lo que pretendía. Su mirada estaba fija en el suelo, como si el peso de su reciente despido lo hubiera hecho encorvarse. Laura respiró hondo, sin saber muy bien cómo abordar la situación. «He estado escuchando rumores sobre un complot en tu contra. No tengo pruebas, pero creo que hay algo más que no nos están contando». Javier levantó la mirada, sorprendido. «¿Un complot? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se reflejaba en sus ojos. «Alguien está moviendo hilos, Javier. Tu despido no parece ser solo una decisión del director. He oído que algunos de los productores estaban molestos con tus reportajes. La forma en que presentaste la última noticia sobre el escándalo político no les gustó», explicó Laura, cruzando los brazos en un gesto de nerviosismo. «No puedo creerlo. Siempre he hecho mi trabajo con integridad», respondió Javier, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear de nuevo. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Debo descubrir quién está detrás de esto». Laura asintió, apoyando su mano en su brazo. «Ten cuidado, Javier. No sé quién podría estar involucrado, pero no quiero que te metas en problemas». «Gracias, Laura, pero esto es personal. No puedo permitir que me despojen de mi carrera sin luchar», sentenció Javier, decidido a encontrar la verdad. Al día siguiente, Javier se lanzó a la investigación. Comenzó por contactar a algunos de sus antiguos colegas, aquellos que habían trabajado con él durante años. La primera llamada fue a Miguel, un viejo amigo que había estado en el canal durante mucho tiempo. Javier sabía que Miguel había tenido acceso a información valiosa y podría ofrecerle alguna pista. «Javier, amigo, qué sorpresa», exclamó Miguel al responder. Su tono era alegre, pero Javier notó una ligera tensión en su voz. «¿Cómo has estado?». «Bueno, un poco mejor, pero eso no es lo que vine a hablar. Fui despedido, Miguel, en vivo, y creo que hay algo oscuro detrás de todo esto», reveló Javier, su voz firme. «¿Despedido? Eso es increíble».
Lo siento, de verdad. Pero, ¿por qué crees que hay un complot en tu contra? Preguntó Miguel, su tono cambiando repentinamente a uno más serio. Laura me dijo que había rumores sobre descontento entre los productores. Estaba investigando un caso de corrupción y parece que eso no sentó bien a algunas personas. Necesito que me digas si has escuchado algo, insistió Javier. Miguel dudó antes de responder. He escuchado cosas, Javier. Algunas no muy agradables. Hay quienes piensan que tus reportajes son demasiado incisivos, que estás cruzando líneas que no deberías. Tal vez eso le molesta a alguien en el canal. ¿Cómo puede ser eso posible? Mi trabajo es informar, no hacer amigos, replicó Javier, sintiendo que su frustración se desbordaba. Lo sé, pero en este negocio a veces la gente se siente amenazada. Solo ten cuidado, advirtió Miguel antes de cortar la conversación de manera abrupta. Javier se quedó pensando en lo que había oído. La competencia era feroz y la envidia, un monstruo que devoraba carreras. Decidido a seguir adelante, Javier pasó las horas siguientes revisando grabaciones de noticias pasadas, buscando pistas que pudieran explicarle por qué había sido despedido. Se sentó en su pequeña oficina, rodeado de papeles y documentos que había acumulado a lo largo de los años. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras examinaba imágenes de sus propias transmisiones. De repente, algo llamó su atención. En una grabación de un reportaje sobre un escándalo de corrupción que había cubierto, notó la reacción de uno de los productores en el estudio. Su expresión de desdén mientras Javier presentaba la noticia era inconfundible. «¿Qué te pasa, amigo?», murmuró Javier para sí mismo, sintiendo una creciente necesidad de confrontar la verdad. Mientras revisaba más grabaciones, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez no era solo un despido arbitrario, sino un ataque personal, una forma de silenciarlo. Javier sintió que su corazón se aceleraba al pensar en las posibilidades. Si había alguien que quería verlo caer, debía encontrar quién era. Al día siguiente, Javier decidió visitar a un ex jefe que había tenido, una persona con la que había mantenido una relación cordial. Sabía que, aunque éste había dejado el canal, aún tenía contactos y podría tener información valiosa. Se dirigió a su oficina, un lugar que solía ser un hervidero de actividad, pero que ahora se sentía vacío y desolado. «Javier, qué sorpresa verte por aquí», exclamó su ex jefe al abrir la puerta. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa que siempre había sabido ocultar su verdadera naturaleza. «¿Qué te trae por estos lares?» «Hola, Javier. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Fui despedido y creo que hay algo oscuro detrás de todo esto. He escuchado rumores sobre competencia desleal y manipulaciones dentro del canal», explicó, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia la verdad. Su ex jefe se puso serio. Su expresión se tornó sombría. «No me sorprende, Javier. Este lugar puede ser un nido de serpientes. Hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para mantener su posición. Te diré algo. He oído murmullos sobre ciertos reporteros que no han estado jugando limpio. Algunos incluso han estado intentando desacreditarte». «¿Quiénes son? ¿Tienes nombres?», preguntó Javier, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Es complicado. No puedo darte nombres concretos, pero sé que hay un grupo que se siente amenazado por tu estilo. Estás tocando temas que a muchos les gustaría que se quedaran en la sombra», respondió su ex jefe, mirándolo a los ojos con una mezcla de preocupación y compasión. «Esto es más grande de lo que pensé. No puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito seguir investigando», dijo Javier, decidido a descubrir la verdad detrás de su despido. Sabía que estaba en un juego peligroso, pero su pasión por la verdad y su deseo de limpiar su nombre eran más fuertes que cualquier miedo que pudiera sentir. «Ten cuidado, Javier. Puede que estés jugando con fuego», advirtió su ex jefe antes de que Javier se despidiera y abandonara la oficina, con una nueva determinación ardiendo en su interior. Mientras caminaba hacia su coche, Javier sintió que el aire fresco le despejaba la mente. La lucha por la verdad apenas comenzaba,
y aunque sabía que el camino sería arduo y lleno de obstáculos, estaba decidido a recuperar su lugar en el periodismo. Había traiciones que desentrañar y secretos que revelar, y no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. Javier se encontraba en su pequeño apartamento, rodeado de papeles y notas desordenadas. La noticia de su despido aún resonaba en su mente como un eco doloroso. Mientras revisaba el contenido de su teléfono, un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Su corazón se aceleró al leerlo. Investiga el caso de corrupción en el que estabas trabajando antes de tu despido. Hay más de lo que piensas. Intrigado, Javier decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. Si había algo que lo pudiera conectar con la verdad detrás de su despido, debía seguir esa pista. Con un renovado sentido de propósito, se levantó del sofá, se vistió rápidamente y salió a la calle. La noche estaba fresca, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en el pavimento. El caso de corrupción mencionado en el mensaje había sido uno de los temas más candentes en el canal, un escándalo que involucraba a políticos locales y empresarios influyentes. Javier había estado a punto de desenterrar información clave antes de que todo se torciera. Mientras caminaba hacia la estación de metro, su mente divagaba entre los posibles nombres que podría encontrar en su investigación. ¿Quién habría enviado el mensaje? ¿Podría ser alguien que quería ayudarlo o alguien que buscaba desviar su atención? En el tren, su mente no podía dejar de pensar en Miguel, un antiguo colega que había trabajado con él en varios reportajes. Recientemente, Javier había notado un cambio en la actitud de Miguel, una competencia que se había vuelto más agresiva. ¿Sería posible que Miguel estuviera detrás de su despido? La idea lo incomodaba, pero no podía ignorarla. Decidió que debía hablar con él, aunque eso significara arriesgarse a una confrontación. Al llegar a la redacción, el bullicio habitual de las oficinas le dio una especie de energía. Los reporteros se movían de un lado a otro, algunos en llamadas, otros revisando sus notas. Javier se dirigió a la sala de edición, donde esperaba encontrar algunas grabaciones de archivo relacionadas con el escándalo de corrupción. Mientras revisaba los vídeos, se dio cuenta de que cada fragmento contenía pistas que podrían ser valiosas para su investigación. Unos minutos después, sintió que alguien se acercaba. Era Laura, su colega y amiga. «Javier, ¿no has vuelto a la oficina desde...?» «Bueno, ya sabes», le dijo con una sonrisa, pero su mirada reflejaba preocupación. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien, Laura. Estoy buscando respuestas», respondió Javier, mientras seguía enfocado en la pantalla. «Recibí un mensaje anónimo que me sugiere investigar el caso de corrupción de antes. Creo que hay algo más detrás de todo esto». Laura se acercó un poco más, intrigada. «¿De qué trata exactamente el mensaje? ¿Sabes quién lo envió?» «No, pero creo que podría llevarme a la verdad sobre mi despido. No puedo dejar que esto se quede así», dijo Javier, con determinación en su voz. «Cuidado, Javier. Sabes que en la industria hay muchos juegos sucios», advirtió Laura cruzando los brazos. «No quiero que te metas en problemas». «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Hay algo que no cuadra», insistió Javier, sintiendo que cada vez estaba más cerca de descubrir lo que realmente había sucedido. A medida que la noche caía, Javier se dedicó a investigar. La luz de su ordenador iluminaba su rostro cansado, mientras revisaba correos electrónicos, informes y cualquier otro documento que pudiera encontrar relacionado con el caso de corrupción. Fue entonces cuando encontró un viejo correo que había recibido de Miguel, que contenía información sobre las conexiones entre ciertos políticos y empresarios. Javier recordó que Miguel había sido quien le había proporcionado esos datos, pero nunca los había utilizado en un reportaje. Se preguntó si Miguel había retenido esa información por alguna razón. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que Miguel podría estar manipulando la información para desacreditarlo y hacerse con su puesto. Esa posibilidad le ardía en la mente. La idea de que su amigo hubiera cruzado esa línea lo llenaba de indignación. Necesitaba confrontarlo,
Al día siguiente, Javier decidió visitar a Miguel. Se dirigió a su oficina, con la intención de hablar sobre el caso de corrupción y su reciente despido. Al entrar, encontró a Miguel sentado frente a su escritorio, revisando documentos. Cuando Miguel levantó la vista, su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa burlona. «Javier, no esperaba verte por aquí», dijo Miguel, con un tono que Javier le pareció despectivo. «¿Ya te recuperaste del despido?» «No estoy aquí para hablar de eso, Miguel. Necesito saber qué sabes sobre el caso de corrupción que está envolviendo a nuestro canal», respondió Javier, manteniendo la mirada fija en su colega. Miguel se reclinó en su silla, claramente disfrutando del momento. «¿Por qué te importa tanto? Dudo que tengas alguna oportunidad de volver. Las cosas han cambiado, amigo. Ya no eres parte del juego». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en su interior. «Simplemente que, aunque tú creías ser el mejor, hay otros que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para salir adelante. Yo no tengo tiempo para tus viejas glorias», contestó Miguel, riendo levemente. «¿Manipulaste la información para desacreditarme? Eso es lo que hiciste, ¿verdad?», exclamó Javier, su voz resonando en la oficina. La sonrisa de Miguel se desvaneció. «No estoy obligado a explicarte nada, Javier. El mundo del periodismo es duro. Si no puedes soportarlo, simplemente estás fuera. Así que, ¿por qué no te das por vencido y aceptas que has perdido?». Javier sintió cómo cada palabra de Miguel lo empujaba más hacia la determinación. No podía rendirse. Tenía que exponer la verdad, no solo para limpiar su nombre, sino también para detener los abusos que estaban ocurriendo. «Tal vez pienses que estás ganando, Miguel, pero esto no ha terminado. Tengo la intención de descubrir la verdad y contarla, sin importar lo que tú hagas», dijo Javier, con un fuego renovado en su mirada. Miguel se encogió de hombros, sin mostrar signos de preocupación. «Haz lo que quieras, Javier, pero recuerda que el juego siempre tiene sus reglas, y tú no las conoces tan bien como crees». Javier salió de la oficina de Miguel sintiéndose más decidido que nunca. Sabía que la lucha no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarse a la adversidad. La verdad siempre valía la pena, y él estaba decidido a desenmascarar la corrupción que había amenazado su carrera y su integridad. Mientras se alejaba, su mente estaba llena de ideas, de cómo podría conseguir las pruebas necesarias para llevar la historia a la luz. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo. La verdad estaba al alcance de su mano, y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Javier se encontraba en su pequeño apartamento, rodeado de papeles, fotos y grabaciones de su antigua vida como reportero. En la mesa del comedor, un desorden de documentos y notas revelaban su intensa búsqueda de la verdad. Había pasado días investigando, revisando cada pista que pudiera llevarlo a entender las circunstancias de su despido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro cansado, pero decidido. Sabía que debía actuar rápido. El tiempo jugaba en su contra. Con una taza de café humeante en la mano, Javier contempló el material que había recopilado. En la pantalla de su ordenador, un video de una transmisión anterior de Miguel lo miraba fijamente. Javier se sintió traicionado al recordar cómo lo había considerado un amigo en aquellos días. Ahora, Miguel no era más que un competidor desleal, un hombre dispuesto a pisotearlo para alcanzar sus propios fines. «Este no es el final, Miguel», murmuró para sí mismo, apretando el puño con determinación. Decidido a actuar, Javier comenzó a organizar su material. Cada documento que había recolectado sobre las irregularidades en la gestión de ciertos contratos públicos lo acercaba más a la verdad. Sabía que no podía dejar que sus esfuerzos fueran en vano. Mientras revisaba un informe sobre una construcción pública fallida, un detalle llamó su atención. Un nombre que se repetía en varios contratos. Era el mismo nombre que había escuchado en las conversaciones de pasillo en la redacción. «Parece que la corrupción se extiende más de lo que imaginaba», reflexionó, notando que sus pensamientos comenzaban a tomar forma.
El sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era Laura. Su voz sonaba preocupada. Javier, ¿estás bien? He estado pensando en ti. ¿Has descubierto algo nuevo? Laura, estoy cerca de algo grande. He encontrado conexiones entre Miguel y varios contratos corruptos, pero necesito que me ayudes a confirmar algunos datos. Claro. ¿Qué necesitas? Respondió ella, su tono ahora más animado. Quiero que hables con algunos de nuestros antiguos colegas. Tal vez haya más información que nos pueda ayudar a desenmascarar a Miguel. Él ha estado manipulando los datos y creo que hay más personas involucradas. De acuerdo, lo haré. Pero ten cuidado. Siento que Miguel está al acecho esperando el momento adecuado para atacar, advirtió Laura. Lo sé, pero no tengo intención de dejarme intimidar. Esta es mi oportunidad para regresar y demostrar que la verdad siempre prevalece. Después de la llamada, Javier sintió una oleada de energía. Si bien sabía que el camino sería peligroso, no podía rendirse. Con determinación volvió a su investigación. La noche se deslizó rápidamente entre sus manos mientras revisaba documentos y grabaciones. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba a su objetivo. Un par de días después, Laura lo llamó nuevamente. Su tono era diferente. Había encontrado algo importante. Javier, he hablado con Carlos, un antiguo editor del canal. Me confirmó que Miguel ha estado en contacto con algunos productores, intentando desacreditarte aún más. Está preparando una historia que podría hacerte ver como un incompetente. Eso no me sorprende. Es un juego sucio, pero voy a hacer que pague por ello. ¿Tienes más información sobre lo que está planeando? No mucho, pero Carlos mencionó que tiene pruebas manipuladas que podrían usar en tu contra. Debes actuar rápido. Gracias, Laura. Te lo prometo. No dejaré que esto termine así. Es hora de que Miguel enfrente las consecuencias de sus actos. Javier colgó el teléfono con una mezcla de preocupación y determinación. Miguel no solo había intentado arruinar su carrera, sino que también estaba dispuesto a utilizar tácticas sucias para hacerlo. La adrenalina corría por sus venas mientras comenzaba a trazar un plan. Tenía que ser rápido y astuto. Pasaron los días, y Javier se sumergió cada vez más en su investigación. Cada pista que encontraba se conectaba de una manera u otra, revelando una red de corrupción que iba más allá de su antiguo puesto en el canal. Mientras tanto, Miguel continuaba sus maniobras para socavar su reputación. Javier sabía que no podía esperar más. Necesitaba un golpe maestro que lo pusiera de nuevo en la carrera. Una mañana, mientras revisaba grabaciones viejas, un fragmento de una entrevista con un político corrupto llamó su atención. La forma en que el político eludía preguntas incómodas era similar a las tácticas que Miguel había utilizado en varias ocasiones. Javier se dio cuenta de que podría haber una conexión directa entre ambos. «Esto es oro puro», exclamó, mientras comenzaba a tomar notas frenéticamente. La idea de un reportaje especial empezó a tomar forma en su mente. Con el paso de los días, su plan se cristalizó. Javier decidió que no podía enfrentarse a Miguel sin una historia que lo respaldara. Contactó a Laura y le explicó su idea. «Laura, creo que tengo lo que necesito para un reportaje que podría cambiarlo todo. Quiero investigar la relación entre Miguel y ese político. Si puedo demostrar que están coludidos, puedo restaurar mi nombre». «Eso es arriesgado, Javier. Si Miguel se entera, podría intentar sabotearte antes de que puedas salir al aire». «Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. No puedo dejar que me derroten así. Necesito que me ayudes a conseguir acceso a los documentos públicos sobre ese caso». «Haré lo que pueda, pero debemos ser cuidadosos. No podemos dejar que Miguel se interponga en nuestro camino». «No se preocupen, tengo un plan. Mientras tanto, seguiré investigando y recolectando más pruebas». Al día siguiente, Javier se reunió con Laura en un café cercano al canal. El lugar estaba lleno de gente, pero en una esquina apartada, los dos discutieron en voz baja sobre sus hallazgos. Laura le mostró unos documentos que había conseguido de manera informal. Eran detalles sobre las transacciones financieras entre la empresa de construcción y el político mencionado. «Mira esto», dijo Laura señalando un párrafo clave.
Parece que hay un patrón aquí. Cada vez que esta empresa gana un contrato, hay un aumento repentino en las donaciones a la campaña de este político. Javier sintió que el corazón le latía más rápido. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Esto es más grande de lo que pensaba. Si podemos demostrar que Miguel está involucrado en estas transacciones, podría ser la prueba que necesito para volver a aparecer en pantalla. Pero ten cuidado. Miguel no se detendrá ante nada para protegerse. No quiero que te metas en problemas. No me detendré, Laura. Esta es mi oportunidad. Si tengo que arriesgarme, lo haré. A medida que los días avanzaban, Javier se sintió más impulsado a actuar. La presión aumentaba y Miguel no parecía estar dispuesto a dejarlo en paz. Javier comenzó a notar que se sentía observado. A menudo encontraba miradas furtivas de personas que parecían estar al tanto de su investigación. La amenaza de Miguel era palpable, y eso solo alimentaba su determinación. Una noche, mientras revisaba sus notas, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era de Laura. Javier, he hablado con Carlos otra vez. Ha oído rumores de que Miguel está preparando algo en tu contra. Debes estar alerta. Lo sé, estoy en eso. No voy a dejar que me detenga. Pero Javier también sentía que el tiempo se le escapaba. La presión de la situación lo mantenía despierto por las noches, y su mente se debatía entre la ansiedad y la esperanza. Sabía que debía actuar pronto, antes de que Miguel tuviera la oportunidad de ejecutar su plan. Mientras la tensión aumentaba, Javier se preparaba para lo que vendría. No solo se trataba de su carrera, sino de su integridad y del futuro que tanto anhelaba. Las horas se convertían en días, y la incertidumbre lo mantenía en vilo. Sabía que debía estar un paso adelante de Miguel, y solo había una manera de lograrlo: desenterrar la verdad y hacerla pública antes de que fuera demasiado tarde. El día del reportaje especial se acercaba, pero la sombra de Miguel y su competencia desleal lo acechaba. Javier estaba decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Después de todo, había aprendido que la verdad es un arma poderosa, y estaba dispuesto a usarla para recuperar lo que le pertenecía. Javier se encontraba en su pequeño apartamento, que ahora parecía más un refugio que un hogar. La luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro cansado mientras repasaba una y otra vez las notas que había reunido para su reportaje. Era la noche anterior a la transmisión, y la tensión en el aire era palpable. El sonido del teléfono interrumpió su concentración, y al mirar la pantalla, vio un número desconocido. Sin pensarlo, atendió. «¿Javier?» Una voz distorsionada resonó al otro lado de la línea. «No hables sobre Miguel, te lo advierto. Es mejor que olvides esa historia». El corazón de Javier se aceleró. La amenaza era clara, pero en lugar de hacerle dudar, despertó una determinación feroz dentro de él. «¿Quién eres?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó su agitación. «Eso no importa. Solo quiero que sepas que hay cosas que no entiendes. Miguel tiene amigos poderosos. No te conviene meterte en esto». El silencio se hizo pesado, y Javier sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Recordó todos los sacrificios que había hecho, las horas de trabajo y las injusticias que había sufrido. No podía rendirse ahora. «No me detendré», respondió con firmeza. «La verdad necesita salir a la luz. Haz lo que quieras, pero no digas que no te lo advertí». La llamada se cortó, y Javier sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad iluminada. Era tarde, pero las luces de Madrid seguían brillando, cada una representando una historia que necesitaba ser contada. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Se sentó de nuevo y comenzó a escribir, organizando sus ideas para el reporte del día siguiente. El día llegó rápidamente, y Javier se despertó con una sensación de inquietud. El estudio del canal lo esperaba, pero ahora no era solo un lugar de trabajo, era un campo de batalla. Se preparó con cuidado, eligiendo cada palabra de sus notas con precisión.
Sabía que el contenido que iba a presentar no solo era importante para su carrera, sino que era un grito de justicia para aquellos que habían sufrido en silencio. Cuando llegó al canal, el ambiente estaba cargado de tensión. Laura lo saludó con una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban preocupación. ¿Estás listo para esto?, preguntó, mientras caminaban hacia el estudio. Más que listo. Javier respiró hondo. No puedo dejar que Miguel se salga con la suya. Laura asintió, y juntos entraron al estudio. Las luces brillantes y las cámaras listas para grabar parecían burlarse de su nerviosismo. Javier se sentó en su lugar habitual, el corazón latiendo con fuerza, y esperó a que el director le diera la señal. En 3, 2, 1, el director hizo un gesto y las cámaras se encendieron. Buenas noches, España. Soy Javier, y hoy traigo una investigación que podría cambiar el rumbo de nuestra política. Su voz resonó con confianza, aunque en su interior una tormenta de emociones se desataba. Comenzó a presentar su reportaje, desglosando cada aspecto de la corrupción que había descubierto, las conexiones entre políticos y empresarios, y cómo Miguel había jugado un papel crucial en la manipulación de la información. A medida que avanzaba, Javier sentía el peso de cada palabra. Sabía que estaba exponiendo no solo a Miguel, sino también a un sistema que había protegido la corrupción durante demasiado tiempo. La cámara enfocaba su rostro, y él podía ver las reacciones de sus compañeros, algunos con ojos de sorpresa, otros con miedo. Miguel ha utilizado su posición para desacreditar a sus colegas y manipular la verdad, continuó. Pero hoy, la verdad sale a la luz, y no puedo quedarme callado. Al concluir su reportaje, un silencio reverberante llenó el estudio. Javier miró a la cámara, sintiendo que cada segundo que pasaba era crucial. Sabía que había puesto en riesgo su carrera, pero también había hecho lo correcto. Gracias por su atención. La verdad es un derecho de todos, y juntos debemos luchar por ella. El director cortó la transmisión, y el estudio estalló en murmullos. Javier se giró hacia Laura, quien sonreía con orgullo. «Lo hiciste, Javier. La verdad está fuera». «Sí, pero esto es solo el comienzo», respondió Javier, sintiendo que la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Miguel no se quedaría de brazos cruzados. A lo largo de la tarde, las redes sociales comenzaron a arder con comentarios sobre su reportaje. Los mensajes de apoyo empezaron a llegar, y Javier se sintió abrumado por la respuesta del público. Pero también había voces críticas, amenazas veladas que presagiaban problemas futuros. Sin embargo, no se dejaría intimidar. Había dado un paso importante hacia la justicia, y eso era lo que contaba. Mientras tanto, Miguel no tardó en reaccionar. Las horas siguientes a la transmisión lo encontraron en su oficina, con la mirada furiosa, revisando cada palabra que Javier había dicho. Se sentía acorralado, y eso lo enfurecía aún más. «No puedo creer que haya hecho esto», gritó, golpeando la mesa con el puño. Su asistente, Clara, entró en la oficina, asustada por el estruendo. «Miguel, ¿qué vamos a hacer? La gente está hablando de esto». Javier acaba de exponer toda la verdad. «No te preocupes», respondió él, intentando calmarse. «Esto no se queda así. Debemos actuar rápido». «¿Qué piensas hacer?». Miguel sonrió de forma siniestra, un brillo de determinación en sus ojos. «Voy a dar una conferencia de prensa. No dejaré que Javier me destruya sin luchar. Necesito desviar la atención de él, y tengo un par de trucos bajo la manga». Mientras tanto, Javier, en su apartamento, recibía mensajes de antiguos colegas y amigos que lo felicitaban por su valentía. Sin embargo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Miguel había demostrado ser un adversario peligroso, y no podía permitir que lo sorprendiera. Esa noche, Javier se sentó a reflexionar sobre lo que había logrado. Había expuesto la verdad, sí, pero también había puesto un blanco sobre su espalda. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. Con determinación comenzó a planificar sus próximos pasos.
Su lucha por la justicia apenas comenzaba y estaba decidido a no rendirse. Pocos días después de la impactante transmisión que había devuelto a Javier al foco de atención, la atmósfera en la redacción del canal era eléctrica. El rumor de que Miguel, su antiguo colega y rival, había sido convocado para declarar ante las autoridades, se había dispersado como un fuego voraz. Javier se encontraba en su escritorio, revisando una vez más las pruebas que había recopilado, cuando Laura se le acercó con una expresión de emoción contenida. «Javier, ¿has oído las últimas noticias?», preguntó, con una chispa en los ojos. «Miguel ha sido llamado a declarar por la corrupción que destapaste. Esto es un gran paso». Javier levantó la vista de su ordenador, sintiendo una mezcla de satisfacción y ansiedad. A pesar de que la justicia parecía estar finalmente de su lado, un pequeño nudo de preocupación persistía en su estómago. «Sí, lo he escuchado», respondió Javier, tratando de sonar más tranquilo de lo que realmente se sentía. «Pero no puedo dejar de pensar en lo que podría suceder. Miguel tiene amigos poderosos. No será fácil deshacerse de él». Laura asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Sus ojos se llenaron de determinación. «No estás solo en esto. Todos aquí queremos que la verdad salga a la luz. Y si alguien puede hacerlo, ese eres tú». Con un leve asentimiento, Javier sintió que la presión aumentaba, pero también la motivación. Sabía que tenía que mantenerse firme. La conferencia de prensa donde Miguel intentaría defenderse estaba programada para el día siguiente, y Javier decidió asistir. Quería ver de primera mano cómo se desenvolvía su antiguo colega ante la adversidad. El día de la conferencia, Javier llegó temprano al auditorio, una sala amplia y luminosa que pronto se llenaría de periodistas y cámaras. Se sentó en la parte de atrás, observando cómo los preparativos se llevaban a cabo. La multitud comenzaba a murmurar, y Javier podía sentir la tensión en el aire. Todos esperaban respuestas, y él también. Quería escuchar a Miguel, ver cómo intentaba salir de la trampa en la que él mismo se había metido. Finalmente, Miguel hizo su entrada, acompañado de su abogado. Su postura era erguida, pero Javier pudo notar un ligero temblor en sus manos. Miguel inició su discurso con una sonrisa que no convencía a nadie. «Agradezco a todos por estar aquí. Me gustaría aclarar que las acusaciones en mi contra son infundadas y resultado de un ataque personal por parte de un rival envidioso», dijo, mirando con desprecio hacia la sección donde se encontraba Javier. El reportero sintió que el aire se volvía más denso. Miguel continuó, intentando presentar una imagen de confianza, pero Javier podía notar que sus palabras eran más un intento de manipulación que una defensa sólida. «Las pruebas presentadas no son más que un intento de desacreditar mi carrera. Tengo numerosos colegas que pueden dar fe de mi integridad», aseguró, su voz temblando ligeramente al final. Javier se sintió cada vez más frustrado. Sabía que cada palabra de Miguel estaba diseñada para confundir y desviar la atención. Se sintió impulsado a intervenir, pero sabía que debía mantener la calma y esperar el desenlace de la situación. A medida que la conferencia avanzaba, los periodistas comenzaron a hacer preguntas incisivas. Uno de ellos, un periodista experimentado que había trabajado con Javier en el pasado, levantó la mano y preguntó: «Miguel, ¿puedes explicarnos cómo se relaciona tu empresa con las acusaciones de corrupción que han surgido? ¿No crees que esto pone en duda tu credibilidad?». Miguel se encogió un poco, pero rápidamente recuperó la compostura. «Entiendo las dudas, pero puedo asegurar que mi empresa ha actuado siempre dentro del marco legal. Estas acusaciones son parte de un ataque sistemático contra mi persona». Javier observó cómo la presión comenzaba a hacer efecto. La multitud respiraba en un silencio expectante. Sabía que la verdad estaba de su lado, que había trabajado arduamente para desenterrar la corrupción que Miguel había estado tratando de ocultar. La conferencia se tornó caótica cuando un periodista más decidió desafiar a Miguel. «¿Y qué hay de las grabaciones que se han filtrado? ¿No hay pruebas que demuestren que te involucraste en negociaciones secretas con funcionarios corruptos?».
El rostro de Miguel palideció momentáneamente. Javier sintió un pequeño triunfo, pero no podía dejar de pensar en la posible reacción de Miguel. La tensión en la sala era palpable. Las grabaciones han sido manipuladas, respondió Miguel, su voz más alta y más ansiosa. No se puede confiar en la veracidad de esos audios. Javier sintió que la situación estaba fuera de control. Miguel estaba contra las cuerdas, pero su forma de defenderse era cada vez más desesperada. En ese momento, un periodista más preguntó, ¿quiénes son esos funcionarios a los que te refieres? ¿Puedes nombrarlos? Miguel, visiblemente sudoroso, tropezó en sus palabras. No puedo, no tengo... tartamudeó, mientras la sala estallaba en murmullos. Javier no pudo evitar sonreír. Las cosas estaban tomando un giro positivo. La justicia estaba a la vista, y la verdad se hacía cada vez más evidente. Mientras Miguel se esforzaba por mantener su fachada, Javier sintió una oleada de alivio. La presión que había construido durante semanas estaba comenzando a disiparse. Finalmente, la conferencia llegó a su fin y Miguel salió con la cabeza baja, mientras los periodistas se apresuraban a compartir las últimas declaraciones sobre su caída inminente. Al salir del auditorio, Javier recibió un mensaje de Laura. ¿Estás bien? ¿Qué te pareció?, preguntó. Con una sonrisa respondió, todo está saliendo como esperábamos. Esto no ha terminado. Poco después, mientras regresaba al canal, Javier recibió una llamada inesperada. Era del productor del canal, quien le ofrecía un nuevo programa de investigación. Javier, hemos estado siguiendo tu trabajo y queremos que seas el presentador de un nuevo programa. Necesitamos a alguien con tu integridad y valentía. Tu historia ha resonado con el público y queremos que continúes exponiendo la verdad. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Era una oportunidad que había estado esperando. Con una sonrisa que iluminó su rostro, respondió, acepto. Estoy listo para seguir luchando. Mientras colgaba, reflexionó sobre todo lo que había pasado, sobre la traición, la lucha y finalmente la victoria. Había aprendido que la integridad y la valentía siempre prevalecen, incluso en los momentos más oscuros. Con un renovado sentido de propósito, Javier sabía que su viaje apenas comenzaba y que cada paso que daba era un testimonio de su compromiso con la verdad.